fuerte aplauso a Cristo Jesús. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Muy bien. ¿Cuántos se sintieron bien en la alabanza esta mañana? Amén. Recordemos que la alabanza y la adoración es más que los cantos, ¿no? Usualmente cuando usamos la palabra religión, la asociamos a una serie de prácticas que nosotros hacemos con respecto a la fe que tenemos. Pero la palabra quiere decir es un volver a unirnos con Dios. Y la religiosidad es aquella en la cual los hombres y las mujeres practican algo sin realmente sentir en su corazón lo que están haciendo. O creen que pueden ganarse el cielo, la voluntad de Dios o la bendición de Dios a través de los rituales o de las prácticas que se hacen en una liturgia o en un grupo. Y en ese aspecto, la religiosidad a muchos nos ha convencido de que cantar es adoración a Dios, y no, el canto son palabras que nacen de un corazón y se expresan hacia Dios, quiere decir reconocimiento, es una exaltación a nuestro Dios y no tiene nada que ver solo con la canción, tiene que ver que nazca de nuestro corazón el sentido que le damos a cada palabra que cantamos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, acudir a una iglesia, un grupo, una congregación, un templo, como quiera usted decirle, recuerde que es la oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Pero si nosotros no nos disponemos para oír el mensaje, entonces salimos de la misma manera que hemos llegado. Por eso muchísima gente tarda mucho tiempo en comprender y asimilar y hacerse para sí mismo de todo lo que Dios tiene para su vida. Dios es un Dios que quiere bendecirnos, que nos quiere prosperar, que quiere que prospere nuestra manera de pensar, que prosperemos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, que seamos mejores personas. Por eso nos da un espíritu nuevo y ahorita voy a hablar acerca de esto. Pero lo importante es que yo tengo que realmente tener la convicción para poder recibir esto y entonces hacerlo mío para que se haga una realidad en mi vida. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y esto es la realidad de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú haces o cumples con una serie de liturgias, de prácticas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos al llevar este programa, porque tiene que haber un orden en el programa de los días de reposo, es porque sentimos ciertos simbolismos que hay en la Biblia y lo hacemos de esa manera. Pero como he dicho muchas veces, no tendría nada de malo que un día usted llegue a las 10:30 porque no le gusta la alabanza y ya estemos entrando en la alabanza porque tal vez ya hayamos predicado la palabra de Dios. Porque no tiene que ver el orden con que la palabra lo diga literalmente que tenemos que cantar y luego tenemos que predicar. Simplemente lo hacemos porque hay un simbolismo que dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y al llegar a los atrios llegas al lugar santo y al lugar santísimo. Por eso es que nosotros creemos que la alabanza prepara tu corazón cuando con convicción le cantas y lo exaltas, lo atraes a ti, te abres espiritualmente para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces todo tiene que ver con lo que tú crees o tu convicción y no tiene mucha profundidad si lo tomas de esta manera. A ver, ¿cuántos fueron alcohólicos? Levanten la mano. Levanten la mano, ok, gracias. ¿Sabías tú que muchos decíamos, si yo soy un hombre de fe, tomo puras bebidas espirituales? No, porque así se les dice también esas bebidas, ¿no? O ¿cuántos de ustedes tienen mi edad, más de 50 años, que seguían un profeta llamado José José? A ver, levante la mano, por favor. ¿No? Bueno, entonces todo el mundo tenía su propio profeta, ¿verdad? Algunos todavía estaban en la edad del sol, de Luis Miguel y de ese tipo de cosas, pero los que tomábamos usualmente y creíamos en José José, estábamos medios tomados y ponme la que ya sabes, ¿no? Y entonces cantaba uno la de Gavilano Paloma, que no es lo mismo querer que amar y tantas cosas. ¿Por qué? Porque reflejaba algo que estaba en tu sentir. ¿Sí me explico?
Y eso quiere decir, te disipas por el alcohol, sale tu yo y buscas lo que tú sabes que necesitas. Lo que en ese momento sabes que quieres vivir. Lo mismo pasa, y perdónenme la mala comparación, cuando tú vienes a la iglesia, tú deberías venir con el sentir de que sabes lo que necesitas y que lo que en este momento necesitas de parte de Dios, recibir. Amén. A veces lo profundizamos mucho, lo queremos razonar mucho, pero tiene que ver con el yo interior. Tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros. Mira al que está a tu lado. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Porque quiero que entiendas que no habría ningún ministerio si no fuera por ti. ¿Sí se entiende? Si no hubiera gente que ministrar, no habría ministerios. Si no hubiera una humanidad caída que tiene la necesidad del evangelio, las buenas nuevas de salvación, no habría predicadores ni evangelistas. Es más, voy a ponerlo también de otra manera, ¿está bien? Perdónenme, hoy ando así medio pragmático, ¿ok? Si no hubiera alcohólicos, no habría grupos de AA, ¿verdad? Si no hubiera gente que ha sido alcohólica y tiene la tendencia a caer, no habría padrinos. ¿Sí me explico? Si todos tuviéramos la firmeza y la determinación, la fe para hacer las cosas correctas, positivas y buenas que deben hacerse, no habría predicadores. Ah, qué malvado ese señor con mucha fe, Mario, ¿eh? Lo escuché hasta aquí, reconocí hasta tu voz. Hasta hoy que dice, "Meh", como si fuera válido. No. Esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué vienes a hacer a la iglesia? Cuando tú te congregas como iglesia, ¿para qué te congregas? ¿Cuál es la razón de? Es que soy cristiano y desde pequeño me educaron que hay que ir a la iglesia todos los domingos. Muchos de nosotros crecimos así, pero no había razón de ser. Nosotros no teníamos una razón de ser. Cumplíamos con una cultura, una educación. Pero ¿qué recibíamos de ello? Sino el orgullo de pertenecer a un grupo. Y muchas veces ni guardábamos los rituales de ese grupo, ni la filosofía del grupo, ni lo que te enseñaban en ese grupo. Entonces, no había razón. Cuando nosotros venimos a la iglesia, creemos que Cristo se manifiesta porque hay de dos o más reunidos en su nombre. Nosotros nos reunimos y cantamos porque creemos que al cantarle a Dios, al ser humildes, al exaltar su nombre, su presencia se manifiesta en nuestra vida. Cuando venimos y oímos la palabra es porque Dios tiene algo para mí, no para la hermana o para el hermano, porque hay muchos que son albañiles, ¿verdad? Agarran su pala y empiezan para el hermano, para la hermana, esto, como no estuvo aquí mi papá, era para él, o porque no vino esta vez mi esposa, y empezamos a tirarle a todo el mundo, pero no vamos con la expectativa de que, ¿qué Dios tiene para mí? Y esta mañana espero que usted pueda abrir sus sentidos para escuchar este mensaje, porque si le ponemos un título, yo quiero hablarte de por qué debemos ser guiados por el Espíritu y poder ayudarte a comprender un poquito más sencillamente cómo debemos nosotros dejarnos llevar por Él para que tú puedas desarrollar una vida que realmente sea una vida en victoria. Vamos a ver Romanos 8:14, esta escritura que es maravillosa. Todos juntos, por favor. Porque todos juntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yo empecé mal, perdónenme, yo empecé mal, fue mi error. Ahora sí, 1, 2, 3, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son, diga, porque yo soy guiado, repita conmigo, porque yo soy guiado por el Espíritu de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tenemos que empezar a afirmarnos en lo que leemos. La palabra tiene que ser cada vez más real en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes son? ¿Hay doctores aquí? Doctores, tenemos doctores. ¿Vino algún doctor? Si ve a Cabrera hace un rato allá, ¿dónde está el doctor Cabrera? Bueno, ahí está perdóname. ¿Hay alguna doctora aquí? Levante la mano. Ahí está una doctora. Ella pudo haberse graduado en la Universidad de Medicina y no ejercer la medicina. Tiene un título que dice que es doctora, pero no por eso vivir como una doctora o haciendo la vocación de una doctora.
¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces es importante que entendamos, solo los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti en lo que haces? ¿De dónde tomas las decisiones en cada paso que das en la vida para hacer las cosas que haces? ¿Tú, yo? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nosotros mismos. Es mi carácter quien contesta, es mi manera de pensar quien contesta, es mi manera de creer que así es la vida la que contesta. Es la educación que recibí, la influencia buena o mala que me hace pensar que así deben ser las cosas y así le contestamos o tomamos las decisiones en cada paso que damos en la vida. Pero aquí dice que solo los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y es importante entender que por la costumbre tenemos la tendencia de no mirar hacia nuestros adentros, como dije hace un momento, porque siempre estamos viendo a quién atañimos la situación o la culpa de algo que estamos viviendo. Todos queremos que se nos reconozcan por lo bueno, ¿sí o no? Nos gustan las palmaditas, nos gustan, oye, felicidades, qué bueno que le hiciste, wow, qué padre te salió, está delicioso, qué bien te ves, padrísimo todo. Pero cuando cometemos un error o tomamos una decisión equivocada o no tan equivocada, simplemente no fue como esperábamos, tenemos la tendencia a mirar hacia afuera antes que ver hacia adentro. Y el reto más grande que tenemos es que en nuestros adentros es uno de los lugares principales a través de la cual recibimos dirección de parte de Dios. La mayoría estamos tan acostumbrados a andar en nuestros sentidos naturales y por ello no entendemos cómo oír la voz de Dios o cómo saber cuál es la voluntad de Dios para cada etapa de nuestra vida. Es más, muchas veces vivimos inconvenientes porque en lugar oír la voz de Dios, oímos la voz, como dije hace un lado, de nuestros sentidos o de nuestras emociones. Por ejemplo, un hombre o una mujer que no le gusta estar solo, se convence a sí mismo que es de Dios la relación que está teniendo y puede ser peligrosa cuando le dice, mira, no vayas tan a prisa, tranquilo, no hagas esto, no hagas lo otro. Aún ella le pueden decir, mira, fíjate bien quién es él, etcétera. Pero su emoción le dice que esto es maravilloso y se deja llevar por la emoción y además declara que es de Dios, porque si no, no se hubiese acercado de la manera que se acercó. Si no, no le gustaran las mismas cosas que le gusta a ella. Si no, no le hablaría de la manera que ella siempre espera que le hable un hombre y la trata con respeto, qué sé yo. Y entonces se autoconvence de que es de parte de Dios cuando en realidad muchas veces son las emociones que nos ganan. Y yo no me quiero dejar llevar o profundizar mucho en esto, pero eso pasa con el dinero, el trabajo, la educación de los hijos, etcétera. Por ejemplo, yo muchas veces dije esto, así me educó mi padre y así voy a educar a mis hijos. O lo que no me gustó de mi padre no lo voy a repetir. Pero hoy en día, es más, estuve hablando con un varón esta semana que ambos adolecimos de lo mismo, pero en diferente manera, y algo que concordábamos los dos es que no nos gustó, nos traumó mucho la manera en que lo hicieron, pero gracias a la dureza o el que mi padre fuera tan firme en sus convicciones, me hizo ser el hombre determinante que soy hoy en día. No era el método, no era la manera, pero me ayudó en esa área de mi vida. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No estoy diciendo por esto que sea correcto. Lo que estoy diciendo que pueden salir cosas buenas aún de situaciones adversas, de situaciones que no son las más adecuadas. Porque muchas veces, en este caso mi padre, su filosofía era tener que hacer a sus hijos hombres y proteger a su hija de que ningún hombre se acercara a ella. Entonces la manera de hacer un hombre era a través de la violencia, la exigencia, etcétera, etcétera. Y yo así empecé a educar a mi hijo. ¿Por qué? Porque es el reflejo a la hora de la educación de lo que está dentro de mí. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Sé que hay cosas que no debo hacer. Ya era yo pastor, me enojaba, iba a orar con Cristo, lloraba de impotencia, lo que no tienes idea, pero me seguía dominando. ¿Por qué me seguía dominando? Porque Dios en la experiencia me estaba mostrando algo y yo no me dejaba guiar por Él, porque mis sentidos no estaban sensibles a su voz y lo único que estaba escuchando era la voz del trauma y la manera en que según yo debía ser la educación para mi hijo.
¿Sí me explico lo que estoy diciendo, mis amados? Hoy los tengo muy serios, ok. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Se han dado cuenta que usualmente nosotros le llamamos bendición o que somos bendecidos solamente cuando se dan cosas materiales o físicas? Si te llega dinero, eres bendecido. Si estás saliendo de viaje, eres bendecido. Nosotros que regalamos autos aquí, somos bendecidos, ¿no? Para las visitas esto es una broma entre nosotros, ¿ok? Entonces nos dejamos llevar por eso. Si en la casa ves que está tranquila la cosa, está siendo bendecido. Pero no quiere decir con esto que tú hayas cambiado. Simplemente hay tiempos y tiempos, dice la Biblia. Hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra y todo. Y hay momentos así de, wow, estoy bendecido, hoy no he tenido ni un problema. Pero eso no significa que no estés bendecido, pero que tampoco estás viviendo en bendición. Y lo que quiero decir con esto es que la bendición va más allá de las cosas materiales o visibles, como sentirnos plenos, sentirnos realizados, tener realmente una paz que no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno. Platicaba con una de mis hijas el otro día que estaba yendo ahí metiéndose al periférico. A mí el tránsito es, después del matrimonio, la vialidad es una escuela para templar el carácter. Es la verdad, ¿no? Estaba entrando ella, según me explica, y cuando estaba en el carril de la derecha, y por alguna razón cuando se metió, el que venía el lado izquierdo, que se metió también, como que se pegó mucho, ella le toca el claxon, pero gira más a la derecha, casi en el acotamiento. El otro, creemos que se enojó por lo del claxon, acelera y se mete a la derecha. Entonces ella pensó, querías entrar y en lugar de frenar, me diste un cerrón. No pasa nada, frenó mi hija, tomó el de la izquierda porque al entrar a la lateral iba a doblar a la izquierda, se pone en el carril de la izquierda y este hombre le da otro cerrón ahora en la izquierda. Esto es violencia, esto altera a cualquiera. Mi esposa y yo íbamos en una glorieta, venía un auto, creo que el otro día lo conté, iba un auto ahí, viene otro, quiere rebasar, pero como va a doblar en la glorieta a la izquierda, o no se fijó o dijo me va a ganar, se adelanta, le acelera y le da un cerrón en la glorieta. El otro frena, de todas maneras no baja tanto la velocidad que el otro tuvo que regresar a su carril y desde adentro, tú estás atrás de ellos, ves los ademanes, la vociferación, aunque no la oyes, y entonces le está dando el cerrón para que se pegue a la derecha. La cuestión no te la hago larga. Logró hacer que se pusiera en el acotamiento después de la glorieta, se pone así en diagonal para taparle el paso, se baja del auto el tipo y sal desgraciado, con otras palabras. El otro está hecho un energúmeno, se hace para atrás, da a la izquierda para rebasar y viene una pick-up negra, casi chocan y también le dan un cerrón a ese carro. La violencia acarrea violencia y nosotros somos hijos de paz. ¿Te vas a dejar contaminar por esas cosas? ¿O tú vas a tomar dominio propio para poder andar en la paz que Dios nos ha dado? Y te estoy dando un ejemplo físico, pero ¿qué tal de lo emocional? Cuando ponemos el dedo en la llaga, cuando es una acción equivocada o un error que son repetitivos y cansan, te fastidia. Las que están casadas saben que los maridos cometemos cierto error todo el tiempo y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y hay maridos que decimos, Señor, por favor, llévatela o te la mando. El punto es que llega un momento en que todos nos cansamos, pero tenemos nosotros que desarrollar el tener paz, el poder crecer, el poder caminar conforme a la palabra y la guianza del Espíritu, que en el momento de la tensión el Espíritu te está guiando y te está diciendo, ata esa emoción. Y tú dices, ¿qué voy a atar si este desgraciado se me cerró? ¿Qué voy a hacer si esta malvada me volvió a hacer lo mismo? ¿Qué voy a hacer si de todas maneras me hace sentir así? Y tú prefieres oír la voz de la emoción antes que la guianza del Espíritu. Te vienen a veces hasta versículos bíblicos. Y no me digas que no, porque soy igual que tú, ¿no? Y a veces estás en ello y de repente aparece en tu pensamiento un versículo bíblico, lo lees, así ya me lo sé, y sigues peleando, ¿no? Porque no escuchamos la voz del Espíritu. Vamos a ver Proverbios 20:27, por favor.
Todos juntos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Otras versiones dicen el vientre. Yo decía, hasta el alimento, ¿no? La comida que vamos. El punto aquí es de que es lámpara del espíritu. ¿Del espíritu de qué dice ahí? Del hombre. Ven, tengo que tomar vino propio. No pasa nada. Todo está bien. La Biblia no dice que nuestros sentidos sean lámpara de Dios. ¿Sí me escuchan atrás? No está diciendo esto. No dice que la lámpara de Dios son nuestras emociones o nuestros sentimientos. Mucho menos nos hace ver que la lámpara de Dios es nuestra razón. Y tenemos también la tendencia a razonar la Biblia. Por eso es tan difícil ser guiados por el Espíritu de Dios, porque es casi inentendible describir al Espíritu de Dios a menos que sea a través de la Biblia y lo que dice de Él. Pero hay cosas que el Espíritu hace que muchas veces rompen la razón. Hay ejemplos bíblicos para ello. Y cuando esto se presenta, entonces dices tú, no puede ser, porque Dios es amor y esto me ofende, esto me lastima, me hiere. Pero quiero decirte que Cristo dijo que si no mueres a ti mismo, no puedes ser un discípulo de Cristo. No vas a madurar, no vas a crecer, porque lo que usualmente vale la pena no son las cosas materiales, sino tienen que ver con las cosas que son del alma y del espíritu. Y esas son las que me cuestan más trabajo. Es donde hay una guerra cruda, terrible, que tenemos que enfrentar todos los días. Esta palabra nos enseña que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre, que Él nos dará revelación, que nos va a dar guianza y entendimiento a través de las cosas que son del espíritu que está dentro de nosotros. Y aquí pudiéramos razonar algo. Bueno, a veces se dice, es que anda en un buen espíritu. ¿Cuándo se dice esto? Cuando está bien, cuando está siendo bondadoso, es amoroso y todo. Oye, ¿cómo? No, ni te metas con él, anda de un espíritu, como diciendo, está bien enojado. Y tiene muchas cosas que ver con esto también. Pero andar en el Espíritu de Dios no tiene nada que ver con las emociones o los sentimientos. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de crear cosas que no están aún escritas y se llama profecía. Hay cosas en la eternidad que no conocemos y que se van a dar porque son de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que hay cosas que solo el Padre tiene conocimiento, solo Dios tiene conocimiento. Y Dios y el Espíritu son el mismo, pero hay cosas que Él no nos va a revelar. Hay cosas que no nos va a dar el conocimiento, a veces porque no tenemos la madurez, otras veces porque no es el tiempo, y hay otras que se las guarda porque tenemos que caminar en fe y no solamente en el conocimiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque eso hace que se compliquen las cosas, porque no estamos habituados a ser guiados de esta manera. Por eso muchos dicen, ¿y cómo sabré que es del Espíritu de Dios y no mi emoción? ¿Y cómo voy a saber o puedo estar seguro que no es mi corazón que me está hablando o que son dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Y cómo sé que va a ser mi esposo? ¿Y cómo sé que realmente va a ser la mujer de mi vida? ¿Y cómo sé que este trabajo sí me va a dar seguridad? ¿Y cómo sé que este auto usado que estoy comprando me va a salir bueno? ¿O cómo sé si invierto aquí no voy a perder dinero? Te voy a decir un secreto, no lo sabes. Puedes cerrar todos los candados de una venta, puedes hacer todo un estudio mercadotécnico para poner un buen lugar y en el lugar más adecuado, pero nada es perfecto mientras estemos en este mundo. Y hay cosas que no puedes a ciencia cierta decir que así van a suceder, así se van a hacer. Porque aún en los estudios que se hacen dice, hay un 2% de probabilidad que no sea. O hay tanto por ciento para que esto no se dé, porque no es perfecto. Pero si tú no caminas por fe, entonces Dios no va a poder bendecirte. Porque lo que haces por fe es creer que Él, ya hiciste tu tarea, ya viste bien todo, ya sacaste tus presupuestos y tú le dices, Dios, esto es lo más apropiado. Dime si es tu voluntad. Y te voy a decir algo más terrible.
A mí me pasa muy seguido. Y entonces, ¿escuchan algo? Así me pasa. Y no siento nada, ni oigo nada. Al contrario, le comento a uno y me dice una cosa, le comento a otro y me dice otra cosa, le comento a otro y dice otra más. Y yo me quedo más así como que, ¿qué hago? Pero es ahí donde uno tiene que tener fe. Si eres hijo de Dios, dime que vaya a ti y salgo de la barca y camino en el agua. Y entonces solamente hay una escritura que dice, haz todo lo que te venga a la mano, mientras sea bueno, positivo, edificante. Ya hiciste toda la tarea, ahora haz lo que te venga a la mano. Eso está escrito, no lo estoy inventando. Y ahí es cuando uno sale de la comodidad y se arriesga sin tener toda la certidumbre. Pero ahí es donde Dios dice, échale ganas, hijo. Mientras camines por fe haciendo lo correcto, yo siempre te voy a respaldar, te voy a bendecir y estaré contigo siempre. Eso te da seguridad. Eso te permite vivir en confianza. Mi hija, que es la administradora de la escuela, sabe cuántas veces tengo que decirle, ora, tengo que hacer tal cosa y nos faltan 20,000 pesos o 17,000 pesos o lo que falte. Esta vez le tuve que decir a mi esposa, necesito tanto dinero, por favor saquen de la tesorería, vamos a pagar tal cosa. Hasta que llegó un día mi esposa y me dijo, ya no tengo, ¿cómo le vas a hacer? Ponte a orar, ustedes son los que administran, yo solamente tengo que ver dónde hay que invertirlo. ¿Es muy sencillo? Sí. Cuando no tienes una esposa que al peso ve cómo le saca todo lo que tenga que dar. Entonces se dice, no puede ser, ya oraste, ya hiciste esto. Y es una lucha interna. Es una lucha interna. Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes de estas luchas o solo el pastor? Ese es el gran reto, mis amados. Cuando nosotros reconocemos la obra de Cristo y le pedimos a Dios que su Hijo sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, nacemos espiritualmente. Nacemos espiritualmente. Y es importante que entendamos que nuestro yo interior empieza a desarrollar un discernimiento capaz de entender y oír la voz del Espíritu de Dios, que solo se comunica con el Espíritu interior, con tu yo interior. Dije yo interior, así lo dije. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si tú no empiezas a viajar a tu interior, no vas a poder perfeccionar tu oído para oír la voz de Dios. Si no empiezas en tu interior a aceptar la Biblia como la palabra de Dios, jamás vas a recibir un mensaje de la palabra de Dios. Si tú no empiezas en tu interior a creer que tú vienes a adorar a Dios y a recibir algo de parte de Dios, no vas a venir a recibir nada, no vas a recibir nada porque tu yo no está convencido que hoy es día de reposo santificado a Dios y es día de reposo para recibir palabra de Dios. Pero tenemos que estar convencidos. Voy a dar un ejemplo, yo sé que se van a burlar de mí, pero no importa. En mis tiempos de muchacho, empezaba la televisión aquí en México y entonces la televisión se le ponía un cable plano con dos alambres ahí y se ponía lo que se llamaba una antena aérea. ¿Alguien tuvo de estas televisiones? Puede decir que está viejo también. Entonces se ponía la antena ahí y entonces había recepción y a veces le pegaban a la tele o si no, papá decía, otra vez se movió la antena. No sé, que no me acuerdo muy bien, pero el punto es que él agarraba la escalera, subía al techo y ahí se ve bien. Y todos gritábamos, sí, papá. Y él bajaba y se veía ahí la televisión, ¿no? Papá se empieza a cansar lo que tú quieras y uno quiere subirse al techo, ¿no? Uno le gusta la travesura, la aventura. Y dice, papá, si quieres yo subo. No, chamaco, te me vas a caer hasta que un día te sueltan. Y te dicen, bueno, súbete, está bien. Pero papá no pidió la escalera prestada y de repente se oye en el techo, papá, ¿así está bien? No, a la derecha. ¿Así? No, a tu otra derecha, chamaco, ¿no? Porque hay quienes tienen dos izquierdas y dos derechas, ¿no? Y estás ahí peleando y papá, aquí, para allá, y tú le mueves la antena y todo, y bajas ¿y cómo te subiste? Por el protector o por el lavadero, me brinqué a la barda y me subí al techo y tú te sentías el rey del mundo. Ahí estás en el techo de tu casa y veías las demás casas. Era una aventura para ti hacer esas cosas.
A veces hasta empezaba un poquito ahí la estática. Me subo al techo, papá. Y dice, no, espérate, cálmate, chamaco. Yo no sé quiénes lo vivieron, pero la verdad, así éramos en ese tiempo. Y la verdad, cada vez que papá decía, súbete, ándale, como soy el mayor, era el primero. Entonces mis hermanos se quedaban enojados, trabados. Yo también quiero subir, papá. No, tu hermano va a subir. Y yo como me sentía, sí, yo soy el bueno. Pero van pasando los días o los meses y papá dice, súbete. Y tú, otra vez yo, papá. Ya dejó de ser una aventura. Ya no quieres subir al techo, y menos si es al mediodía. El partido empezaba creo que a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, sí, para las 11 o 12 estaba el sol en su apogeo aquí en Mérida, y uno tratando de ver el partido, y súbete a las 12, ¿qué me voy a subir? O estabas viendo una película y no quieres dejar de ver la película aunque sea con estática. No, papá, ¿por qué siempre yo? Y empieza uno a quejarse, ¿sí o no? Primero una aventura, pero después se volvió una catástrofe. ¿Por qué? Porque al principio te encontraste con algo interesante, algo que te emocionó, algo que se salió de lo que normalmente vivías y te llamó la atención, y entonces aceptaste la invitación de Dios y le pediste que fuera Cristo tu Señor y Salvador. Entonces, al nacer de nuevo, empiezas un proceso cada vez más real a través de tu comunión con Dios. Pero con el paso del tiempo te vas aprendiendo el librito. Ya no quieres algo más cómodo, ya te acostumbraste, entonces ya no está tan padre como al principio. Vamos a ver Romanos 8:16, por favor, todos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La insatisfacción que empezamos a sentir al hacer las cosas que al principio nos emocionaban no provienen de Dios. Esa es una manera de entender que Dios te está hablando. Las cosas apasionadamente que hacías para Dios al principio y que de repente se volvieron un costumbrismo y ya solamente las haces porque es lo que te corresponde hacer, eso no proviene de Dios. Y entonces te puedes dar cuenta que ya no estás al 100% oyendo la guianza del Espíritu Santo. Si tú has aceptado la obra de Jesús en la cruz del Calvario, entonces eres una nueva criatura creada según Dios. Yo no sé cómo voy a volver a ese profeta. Yo lo seguí muchos años cuando era alcohólico, ¿no? Y ese profeta, yo no sé cómo le hacía, pero cada vez que cantaba, cantaba con sentimiento. Te llegaba su letra. El triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Yo sé, no voy a seguir cantando, me van a decir que soy pecador. ¿Sabes por qué seguía con la misma tono y te llegaba? Porque estaba en el mismo espíritu del mundo, en soledad, en orfandad, en sufrimiento. Y al tú no tener el Espíritu de Dios, se comunicaban y tú recibías el impacto emocional que este hombre sentía cuando estaba cantando. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Por eso cuando tú hablas siendo guiado por el Espíritu, la gente dice, wow. No sé si fue como me lo dijiste, pero la neta tocaste mi corazón. Algo se movió en mi interior. Porque si hablas por el Espíritu, tiene que producir vida cuando te escucha la gente. Aunque la acepte o no, algo les impacta, porque Dios está sembrando algo ahí a través de tu palabra para poder cosechar su alma y que esa persona pueda ser del reino de los cielos. No es nuestra alma la que nace de nuevo, así que no quiero que nos confundamos, por favor. Nuestra alma es la que debe aprender a sujetarse a las cosas que son del Espíritu. Nuestra alma es la que debe reeducarse en su manera de sentir y de pensar, es decir, en lo que es bueno y lo que es correcto. Si yo sé que gritarte no es correcto, no voy a gritarte o no debo gritarte. Si yo estoy teniendo un sentimiento, una emoción por algo que tú estás haciendo que me golpea, y al analizarme volvemos adentro de uno mismo, siento inseguridad, temor, ira, enojo, angustia. Mi primera pregunta es ¿por qué? Y al tener una respuesta, entonces voy en contra de lo que me está causando ello.
no en contra de la persona. Porque si voy en contra de la persona, sigo sembrando en la carne y voy a seguir cosechando corrupción en esa área de mi vida. Pero si logro sujetarme yo, si logro no dar ese paso, sea una emoción que tal vez no sea como el grito, una mala palabra, pero aquí adentro tú ya tienes la capacidad de refrenarte para que tu exterior no manifieste con lo que estás luchando. Pero aquí está adentro y tienes también la capacidad de atarlo y poderlo poner bajo los pies de Cristo. Y aunque te duela, te aguantas, con todo respeto de la palabra, quiero ser lo más práctico, los sujetas, te aguantas, no permites que se manifieste, perdonas o le dices a Dios, quítame este sentir que no tiene nada que ver con la persona, soy yo el que lo está viviendo, algo lo sembró, no me acuerdo qué fue, pero no proviene de ti, arráncalo, Señor, sana esa área, deposita tu palabra, haz que la virtud del Espíritu se dé en esa área, entonces yo puedo señorear y con el tiempo me convierto en esa área, en la persona que ha sido guiada por el Espíritu de Dios. Por eso se da el fruto del Espíritu. Solo a través del Espíritu Santo podemos hacer de esto una realidad. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando y nos dice, a la derecha, no, a la otra derecha. Porque a veces así somos, ¿verdad? Tenemos dos manos izquierdas hasta para la Biblia. Vamos a ver Santiago 1:18, por favor. Dice, todos juntos, Él de su voluntad, a ver, todos juntos, mis amados. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué interesante lo que dice Santiago, y no voy a adentrarme en ellos como discípulos, sino en lo que dice el versículo. Dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Entonces lo que podemos ver aquí, que es la palabra de verdad por la cual somos nuevas criaturas, lo que va lavando nuestra alma, nuestro corazón, porque tú eres el resultado de las palabras que el mundo sembró en tu corazón y en tu mente, y Dios desea renovar el espíritu de tu mente a través de una nueva palabra para que tú seas una nueva criatura según Dios y no según este mundo. Versículo 21, por favor. 21. Todos juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué interesante está esto, ¿no? Porque dice ahí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Quién la tiene que echar fuera? Tú y yo. Esa es mi responsabilidad, por eso hace un rato te di el ejemplo. ¿Crees que no me da? A veces hasta estamos bromeando. ¿No te ha pasado? Estamos ahí jugando un juego de mesa. Sí, soy pecador, juego juegos de mesa. ¿Okay? Un dominó, ¿cómo se llama el otro? El de las cartas, mi amor, del tapetito. Bien que saben, pecadores. Estás jugando y están bromeando y todo, pero te están ganando. ¿Cómo te sientes? Aquí adentro está. Empieza algo, ¿verdad? A efervecer, una insatisfacción empieza, luego y le echas ganas y hasta te tiras unas bromitas medio pesadonas, no, y hasta luego te vas excusando, estás haciendo trampa, no, a ver, cuenta bien, ¿no? Y tú sabes, y esos comentarios en ese tono que le pones va haciendo que le eches más leña al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ponme la cita, por favor, Diego. Es ahí donde uno debe desechar esas cosas. Es ahí donde viene la guerra en tu interior. Dice ahí, no, el anterior, Santiago 1, por favor. Santiago 1, dice 1. No, está bien la 21, gracias. Dice, desechando toda inmundicia. Lo que estás sintiendo en ese momento no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con tu alma. Con la distorsión con la cual fuiste educado y tus emociones, sentimientos alterados y tus pensamientos distorsionados. Entonces te sientes afrentado porque te voy a decir algo. No nos gusta perder. No nos gusta. Y cuando tú vas perdiendo,
lógicamente tú y yo dices, no. Yo de que arrebato, pero gano. Y es ahí donde viene la lucha. Otros tenemos inseguridad y no es que no nos guste perder, es que no nos gusta quedar mal. Y entonces me siento mal porque estoy perdiendo. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a decir de mí que siempre pierdo? Hay otros que no se meten en nada y dicen, no, a mí no me gusta jugar porque soy muy competitivo. ¿Y por qué no juegas? No, soy muy competitivo. Y no juega con su esposa, ni con sus hijos, ni con nadie. Los hijos quieren compartir el tiempo y no conviven. ¿Por qué? Porque son muy competitivos. No dicen, soy un mal perdedor. Soy competitivo. ¿Sí me voy explicando lo que estoy diciendo? Si eres competitivo, pues compite, pero ten una sana competencia. ¿Sí me voy explicando? Si le hemos aceptado o hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos ha engendrado. Y al oír su voz, vamos dejando toda inmundicia y malicia que haya en nosotros. Yo te pregunto, si el Espíritu de Dios, quien lo dio, vuelve a Él, entonces no puede ser el Espíritu el que debe dar estos malos hábitos, sino nuestra alma, nuestro yo interior que está infectado con esos malos hábitos. Y no tiene nada que ver con el Espíritu en el cual hemos nacido de nuevo. Es nuestra manera de pensar y de sentir la que debe ser renovada, mis amados. Él nos ha dado vida a través de su Espíritu y nuestra alma es la que debe ser transformada. La transformación de nuestra manera de sentir, nuestra transformación de nuestra manera de ver la vida, de nuestra manera de pensar. No todo lo que pensamos es malo, no todo lo que nos educaron nuestros padres fue malo, no todo lo que sacamos de las malas experiencias está malo, pero todo lo que esté mal tenemos que ser transformados en esa área, sobre todo, como decía Pablo, porque muchas veces sabemos lo bueno que debemos hacer y algo nos domina y no lo podemos hacer, sino todo lo contrario. Y es ahí donde tenemos que aprender a señorear, luchando espiritualmente contra toda opresión para desechar toda inmundicia y el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Es así de sencillo y así de difícil. Romanos 12:1, ahora sí, por favor. Todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra culto también significa servicio. Y si es culto, significa adoración. Y si es servicio, es que tienes a alguien mayor a quien proveerle algo o hacer algo por él. Entonces, la manera, pónmela de nuevo, hijo, por favor. Diego. Gracias. Entonces, nosotros, dice ahí, te ruego, primero que nada, te están pidiendo, por favor, piénsalo, analízalo. Dice, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ¿para qué me sirves muerto? ¿Para qué me sirves después de ya no respirar? ¿De qué sirve la salvación cuando ya no hay esperanza? Cuando ya no hueles flores, cuando ya no oyes los cantos, cuando nadie, por más que te exprese amor, lo vas a sentir. Entonces yo lo que necesito es que te sacrifiques en vida para que aprendas a ser amado y recibir amor, para que aprendas a disfrutar la vida y vivir la plenitud, para que aprendas a darle amor a los demás y puedan darse cuenta que no es una mala intención como eres, sino vas a hacerlo de la manera que te digo y ellos se van a sentir amados por ti y todo lo que hagas. Por eso muchas veces las esposas dicen, yo sé que me amas, pero haz tal cosa, ¿por qué no hacerlo? Es que no soy así. No necesitas ser así. Sé de acuerdo a la necesidad de tu esposa, porque ella es la que necesita sentirse amado por ti. Entonces uno muere a sí mismo y uno aprende a ser la persona que tiene que hacer, vivir el rol que tiene que vivir para poder tener un matrimonio en paz y en verdadera comunión. Y luego dice, santo, tiene que ser puro, tiene que ser bueno. Lo que es del Espíritu es bueno. Si lo que vas a hacer va a crear conflictos, va a dañar a alguien, va a ofender a alguien, entonces no puede ser guianza del Espíritu Santo, sino el convencimiento de tu alma de que está siendo guiado por Dios, pero en realidad no es Dios. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Estoy muy revuelto. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Porque los veo muy serios, o los estoy regañando mucho.
¿Ah? Okay. ¿Están bien? Qué bueno, es día de Dios. Ok. Y luego dice, agradable a Dios, porque a Dios le agrada todo lo que tiene convicción, todo lo que tiene certeza, todo lo que es bueno. Él es un Dios bueno, es un Dios de amor y sus hijos deben reflejar esa paternidad, ese carácter que ha heredado en nosotros. Porque como dije al principio, Dios solo se comunica con las cosas que son de su espíritu. La única oración que oye de los que no son sus hijos es cuando dicen yo soy un pecador, perdóname. Fuera de eso, Dios, aunque tiene misericordia y una gracia, se comunica o tiene comunión solo con lo que es de su espíritu. Él puede estar en todo lugar, pero no se manifiesta en el infierno. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Cuando un pecador en una cantina, que no es un lugar para Dios, está ahí y de repente en su borrachera entra un momento de conciencia o dijo algo, sintió algo que lo detona y dice, en su propia borrachera, Dios mío, estoy mal, ayúdame. Y lo hace de todo corazón, ahí se manifiesta Dios. Pero mientras tanto no hay manifestación de Dios. Pero donde quiera que va un hijo de Dios, el reino de los cielos se manifiesta. Muy bien. Nosotros debemos buscar presentarnos, dice aquí, aprender a oír la voz del Espíritu. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer lo que es del Espíritu por lo nuevo o por el nuevo ser que somos en Cristo Jesús. Y tenemos que entender esto, porque tú y yo tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. A mí no me gusta que me duela lo que tengo que hacer, pero a veces no me queda de otra. A veces tenemos que demostrar algo y cuando lo hacemos sin tener convicción, te amargas, te resientes y te frustras. Pero cuando lo haces con la convicción de que tienes que sembrar algo bueno y correcto, tú vas muriendo a esos malos sentimientos y entonces empieza a dar lo nuevo que es en Cristo Jesús. Porque no se trata de andar hipócritamente. Te faltan al respeto, lo siento, tienes el vestido de tigre. Te falta al respeto, bueno, yo le falto al respeto a Lenny y Lenny dice, ay, es el pastor. Y de repente me ve al otro y dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Pero en su corazón está bien enojada por el respeto que le falta el día anterior. Eso es hipocresía. Es mentira. Y los hijos de Dios no andamos en hipocresía. Por eso debemos siempre ponernos a cuentas antes de que se ponga el sol. O sea, no dejes pasar mucho tiempo para que puedas guardar tu corazón de todas esas cosas guardadas que detonaron ese sentir. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Si yo, o bueno, pues estamos hablando del ejemplo de ella, si ella no me perdona por haberla ofendido, yo cometí un error, estuve mal. Si ella no me perdona al haberla ofendido, donde quiera que yo vaya, párate, Lenny, párate, Lenny. Donde quiera que yo vaya, Lenny va a ir conmigo. ¿Sabe por qué? Porque está atada a mí por ese sentimiento. Y cuando me ve en la calle haciendo algo, dice, ¿cómo puede estar tan feliz, hipócrita, tan grosero que es? Y lo ve luego aquí en la iglesia predicando y dice, ¿y cómo puede predicar así? ¿Qué pastor ni qué nada? Me faltó al respeto. Ni siquiera me ha dicho que lo perdone ni nada. Y donde quiera que yo voy, Lenny va a estar atada a mí. Por eso sufres, gracias Lenny, por eso sufres cuando alguien te ofende, porque no te sueltas y permites que te esclavice a su manera de ser y empieza a dominar tu manera de ver la vida. Por eso dice ese versículo, desechando toda inmundicia. ¿Qué es lo que te domina? ¿El Espíritu de Dios? ¿O estás viviendo una religiosidad y no estás dejando que la palabra te guíe para dar fruto? Y te voy a decir algo humanísticamente hablando, si lo quieres oír. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios y empiezas a hacer lo bueno de la palabra de Dios, teniendo dominio propio, en lugar de dejarte llevar por esos sentimientos, tú empiezas a madurar en tu carácter y te conviertes en una mejor versión o una mejor persona de la que hoy
no te gusta hacer. Pero esto es solo la añadidura. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las cosas en el Espíritu, no solamente somos transformados, se manifiesta la eternidad a través de nosotros y en nosotros, por el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Vamos a terminar con la última cita, por favor, hijo. Si eres tan amable. 1 Corintios 9:27, gracias. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate lo que dice, tienes que poner tu yo al servicio de Dios para poder ser transformado. Tienes tú que poner toda tu disposición a las órdenes de Dios para que entonces tú puedas ser transformado. Pablo ahí lo dice en el sentido de que podía perderse, pero no lo quites, hijo, por favor. Dieguito, ponme la cita, por favor. Gracias. Sino ahí dice Pablo, el de 1 Corintios, por favor. Dice que nosotros debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre. Lo sujetas o lo golpeas. ¿Por qué? ¿Qué haces? Bueno, un varón para que no sea más así. Voy a agarrar uno grandote que valga la pena. A ver, ponte de pie, Mikey. No, sí le tengo miedo. Ven, hijo. Ven. No, tú siéntate. Tu hermano, ven acá, porque está malito de la muñeca. Pásale. No, párate. No, si te vas a aventar un tiro, te lo vas a aventar. Ven. Si tú lo ves en la calle y lo ves así, dices, no, este le gana a este, pero fácil. Pero si él me quisiera atacar y yo lo veo, le digo, ayúdame, y estoy seguro que este le va a ganar a este. Y este va a decir como buen chilango, me vas a ganar, pero un buen golpe te lo vas a llevar, ¿no? Porque así somos, ¿sí o no? En la vida así somos. Me la haces, pero me la tienes que pagar. ¿Y yo por qué creo que este va a ganar? Pues porque lo he visto en los videos que practica, ¿qué? Muay Thai. Y yo le he visto cómo se lo suenan y se aguanta, baja de la y su mamá dice, es uno de los momentos difíciles ver a mi chico pelear, ¿no? Cosas así pone en los reels. Entonces no lo subas al ring, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero si yo voy en la calle y él se pasa de lanza y él va conmigo, le digo, hijo, te hablan, ahí te hablan, chavo. Ahí te hablan, chavo. Para colmo se unieron. Ahora no solamente me van a asaltar, me van a golpear juntos. Lo que quiero decir con esto es que eso es lo que está pidiendo Dios. Cuando tú vas en la vida y vives diferentes expresiones, ¿de dónde vas? Es chilango, ténganle paciencia. Tú vas en la vida, tú vas enfrentándote a cosas más grandes de lo que tú crees que puedes soportar. Situaciones adversas donde los temores se activan, la inseguridad se activa, tus emociones se agolpan y sientes que no lo puedes superar. Y vamos a hacerlo tan sencillo como lo del juego que les mostré hace un rato. Tú puedes estar ahí jugando y te estás divirtiendo, pero de repente las cartas salieron y están ganando, están a un sequence de ganarse, los que saben jugar sequence, o a una casilla de meter la ficha o qué sé yo, y tú sabes que tú ibas ganando y te entra la frustración, empieza la semilla, la insatisfacción, y entonces empieza a ganar el otro y tú empiezas a luchar y ya no piensas si puedes o no puedes, sino que este gigante que está en ti empieza a tomar gobierno sobre ti. Y lo peor del caso es que como eres nueva criatura, no estás acostumbrado a ser guiado por el Espíritu, porque si lo vemos físicamente es más pequeño que el otro. Puede ser más fuerte, puede tener más técnica, pero usualmente lo vemos como es mi religión, es la Biblia y esta es la vida real. Y no tiene nada que ver con la religión. Pero en realidad, si hiciéramos de nuestra religión nuestro estilo de vida, los gigantes, como pasó con David, tienen que caer en el nombre de Jesús. Y entonces podemos seguir adelante siempre y cada vez más siendo guiados por el Espíritu para vivir una vida en victoria. victoria y una vida que valga la pena disfrutar.
La respuesta es de cada uno de nosotros, de qué es lo que va a tomar, si lo que siente o lo que dice el Espíritu que debe ser. Y de ahí depende no solo tu crecimiento, sino cómo verás la vida y si la vas a disfrutar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, hijo. Gracias. Gracias, Mike. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Es difícil golpear nuestro cuerpo? Definitivamente. ¿Es difícil ponerlo al servicio de la guianza del Espíritu Santo? Sí, es correcto. Pero yo quiero decirte algo. El hecho de que tengas malos sentimientos no te hace un pecador. Repite conmigo. El hecho de que viva una tentación no significa que he pecado. El hecho de que tenga un mal sentimiento no significa que no he nacido de nuevo. Todos estamos en una lucha. Todos estamos tratando de glorificar a Dios con nuestra vida. Todos estamos luchando con nuestros pensamientos. Todos estamos luchando por sujetar nuestros sentimientos y emociones. Pero te ves como alguien derrotado y vives como: Señor, ¿hasta cuándo? O vives en la duda: Señor, ¿será que no estás conmigo? ¿Será que no he nacido de nuevo? ¿Te sigues condenando por ser pecador, por cometer ese error o entrar en esa tentación? Esta es una lucha espiritual, donde solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver con lo que dijo, pastor? Tiene mucho que ver. Si no te sintieras mal, quiere decir que no habría redarguir. Y si no hay redarguir, entonces no habría espíritu. Pero como estás siendo redarguido, el Espíritu de Dios sigue en ti. Por lo tanto, eres un hijo de Dios. Porque uno se siente mal por ello. Porque si te acuerdas cuando no andabas en Cristo, te sentías mal al momento, te fugabas en algo y borrón y cuenta nueva. Porque no enfrentabas las cosas. Pero hoy Dios nos llama a enfrentarlas para ser guiados por Él, para aprender a hacer lo que es bueno y lo que es correcto. Y si tú esta mañana dices: yo soy de los que siente por los actos que he cometido, por los pensamientos que me traicionan, no estoy seguro de ser un hijo o una hija de Dios, levanta tu mano para que yo sepa que hay alguien para orar por ti. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias por la sinceridad. Tú que levantaste la mano ahí en tu lugar, díselo. Te voy a decir unas palabras, pero tienes que hacerlo si tú lo sientes. Porque como dije al principio, tiene que ser algo interno. Tiene que ser algo de tu yo. Tienes que tener la convicción de que hoy acabas de decir que no tienes la seguridad de ser un hijo de Dios. Y lo único que te pido que le digas esta mañana es: Dios mío, sé el Señor de mi vida. Renueva mi espíritu en mi interior. Haz de mí esa nueva criatura con la seguridad de ser tu hijo, tu hija. Si tú estás de acuerdo en lo que te voy a decir, también dilo y di conmigo: esta mañana estoy dispuesto a ser guiado por tu Espíritu. Estoy dispuesto a seguir tu dirección para poder tener comunión contigo y poder transformar todas esas cosas que no me gustan en mi interior y que sé que no están bien. Ayuda a mi debilidad, perfecciónate en ella. Te lo pido de todo corazón para poder tener la seguridad de que he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús. Nadie abra sus ojos. ¿Cuántos están luchando esta mañana con sentimientos encontrados de algo que saben que no debieron haber hecho? O como dije con el juego, cada vez que juegas no quieres jugar, te enojas, ya hasta se mofan de ti. O bullying, como dicen hoy los jóvenes, te hacen bullying. ¿Por qué? Porque ya saben que te vas a enojar, porque ya saben que tú vas a actuar así, porque ya saben que tú eres imprudente, no sé yo en qué área será.
Y tú dices, quiero cambiar, me duele porque a mí me gustaría convivir, me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, esta relación, pero sé que tengo este defecto y ya ni me toman en serio por esta circunstancia. Y si hay alguien así que diga esta mañana, yo quiero vencer esto por el poder del Espíritu Santo. Si tú tienes esa determinación, levanta la mano para que yo sepa que hay alguien que quiere tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Son varios, pónganse de pie, por favor, se lo suplico a ustedes que levantaron la mano, pónganse de pie. Vamos a hacer esta mañana algo especial y yo quiero que ahí en tu lugar, tú le pidas a Dios, Señor, tú dices en la Biblia, este predicador varias veces lo he oído de él, que yo tengo una autoridad delegada por Cristo, que tu Espíritu esté en mí para guiarme, que hay revelación en mi vida en cada experiencia. Esta mañana, Señor, quiero tomar la autoridad para sujetar esta área de mi vida, pero también para reprenderla de mi vida, para echarla fuera. Que cuando yo lo esté enfrentando, pueda sujetarla y no permitir que me robe nuevamente, no permitir que hiera a nadie, no permitir que me limite en esa área, Señor. Te lo pido de todo corazón, Señor. Ahora tú haz ahí en tu lugar, tú que estás de pie, con tus propias palabras, niégate a ese sentimiento. Niégate a seguir obedeciendo ese resentimiento. Niégate a seguir oyendo la voz que te está atormentando en esa área de tu vida. Tú díselo, y si tienes que perdonar a alguien, perdona. Deja de estar como el ejemplo de Lenny, atada a esa persona. Tal vez la persona ya murió, tal vez casi no la ves, pero te sigue gobernando a través de ese mal sentimiento o esa mala experiencia. Entonces renuncia a esa persona perdonando a la persona. Suéltala, déjala ir. Y si tú dices en tu corazón, pero es que me lastimó, no es el espíritu que te está guiando, es tu alma que está resentida. Renuncia, como acabamos de hacer hace un momento, y perdona a la persona. Toma la decisión con convicción de perdonar y declara tu sanidad en esa área de tu vida. Empieza a decir, no sé cuál sea el área, voy a poner un ejemplo. Yo con mi padre tuve que perdonarlo y yo dije, declaro que yo voy a tener amor en mi corazón, una verdadera paternidad, que todo este sentimiento de orfandad se sale de mí, con este sentir de que no puedo confiar en nadie, se va de mí. Muchas cosas renuncié en ese momento que estaba sintiendo. Es tiempo de que tú renuncies a lo que ha estado pasando contigo por causa de esa mala experiencia o la ofensa que te hicieron. Pero a libertad nos ha llamado Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a estas personas que se pusieron de pie. Yo declaro la presencia de tu Espíritu Santo en ellos, que se sella cada palabra, Señor, en su corazón, y que cada uno de ellos con convicción vivirá la autoridad para perdonar, para pedir perdón, para reprender todo pensamiento, para echar fuera todo sentimiento que no sea correcto, para poder sujetar su carnalidad y gobernarla a través de tu Espíritu Santo. Yo declaro esta fortaleza y esta guianza que va a ir de menos a más para irse perfeccionando en la verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Tus hijos podemos salir corriendo como el hijo pródigo, pero tú no dejas de estar al pendiente de nosotros. Podemos irnos tan lejos como el Polo Norte y ahí estarías tú. Podemos cavar un túnel, Señor, hasta lo más profundo y ahí estarías tú con nosotros. Porque no importa lo que suceda o las malas decisiones que tomemos hasta ahora y hasta que llegue el momento en la eternidad que tú has planeado, no dejarás de llamarnos tus hijos.
y siendo ese Padre que tiene cuidado de nosotros para guiarnos en todo. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por afirmar este conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.